Bienvenidas y bienvenidos. Les presentamos una emisión más de Aprende en Casa, espacio diseñado por la Secretaría de Educación Pública para compartir aprendizajes. Las épocas y los sentimientos. Es el título de esta emisión dedicada a la asignatura de Lengua Materna Español, primer grado. Tengan cerca papel y lápiz para que anoten ideas principales, reflexiones y las actividades de los contenidos para incorporarlas a su carpeta de experiencias. En esta ocasión analizaremos poemas a partir de épocas, para que puedan entender la temática en su contexto social y cultural, sus variaciones, diferencias y similitudes. Seguramente han leído poemas y en algunos casos les cuesta entenderlos. Sucede porque un poema se crea en un tiempo y lugar específicos y refleja esos aspectos históricos y culturales. Además de expresar el sentir del poeta, nos enfrentamos a su estructura y al tipo de palabras usadas para crearlo. En el siguiente video, La guerra y la poesía, observaremos los motivos que pueden tener un poeta para escribir de cierta manera, la época en que escribe, la estructura que presenta su poema y las palabras usadas para construirlo. Les recomendamos tomar apuntes para que puedan realizar los ejercicios que plantearemos al final. ¿Lo vemos? Hola, bienvenidos a Lengua Materna Español. En esta ocasión conoceremos un poco sobre la vida de Miguel Hernández, poeta español del siglo XX. Comenzamos. El 30 de octubre de 1910, nace en Orihuela, Alicante, Miguel Hernández, en el seno de una familia de origen campesino. A los 9 años, Miguel Hernández inició su formación escolar. Sin embargo, a los 14 años tuvo que abandonar sus estudios para dedicarse al pastoreo debido a la crisis económica por la que atravesaba su familia. Cuidando el ganado escribió sus primeros poemas. Tenía el tiempo, la inspiración y el ambiente propicio para hacerlo. Las montañas, las cabras, el caminar y el pasto. En Orihuela frecuentó la tertulia literaria que se realizaba en la panadería de la comunidad, propiedad del padre de Carlos Fenol, y a la que también asistía Ramón Sige, quienes fueron sus mejores amigos. En 1930 publicó sus primeros versos en el periódico El Día de Alicante y en el pueblo de Orihuela. La mayoría de sus poemas son romancillos, como Romancillo de Mayo, de octosílabos, como El Niño Yuntero, y heptasílabos, como Las Nanas de la Cebolla, etc. Pastoril, Miguel Hernández. Junto al río transparente, que el astro rubio colora y riza el aura naciente, llora Leda la pastora. De amarga hiel es su llanto. ¿Qué llora la pastorcilla? Qué pena, qué gran quebranto, puso blanca su mejilla. Su pastor la ha abandonado, a la ciudad se marchó y solita la dejó a la vera del ganado. El 30 de noviembre de 1931, Miguel Hernández viajó por primera vez a Madrid. En enero se publicó un artículo del poeta en la Gaceta Literaria y en febrero una entrevista en Estampa. Hernández fue un joven interesado por la literatura. Garcilaso de la Vega y Luis de Góngora son autores que tuvieron gran influencia en sus versos, sobre todo en los primeros poemas que escribió en su juventud. El rayo que no cesa es considerada su obra maestra, libro que marca su madurez poética. La vida, la muerte y el amor son los ejes centrales del libro, que en su mayoría está compuesto por sonetos. Un soneto es una composición poética que consta de 14 versos en decasílabos, distribuidos en 2 cuartetos y 2 tercetos. La obra de Miguel Hernández es considerada una de las más importantes de la lírica española. Letras que reflejan una profunda crisis existencial, intensificada por la moral provinciana que le impidió disfrutar del amor en libertad. Tengo esos huesos hechos a las penas. Miguel Hernández. Tengo estos huesos hechos a las penas y a las cavilaciones estas sienes. Pena que vas, cavilación que vienes, como el mar de la playa a las arenas. Como el mar de la playa a las arenas, voy en este naufragio de vaivenes, por una noche oscura de sartenes, redondas, pobres, tristes y morenas. Nadie me salvará de este naufragio,
Si no es tu amor, la tabla que procuro. Si no es tu voz, el norte que pretendo. Eludiendo por eso el mal presagio, de que ni en ti siquiera habré seguro. Voy entre pena y pena sonriendo. En 1936 estalla la Guerra Civil Española y Miguel Hernández se alistó como voluntario en el ejército republicano. Durante la guerra, cultivó la llamada poesía de guerra. Su fe republicana se plasmó en una serie de poemas reunidos en Viento del Pueblo, en el que incluyó Canción del Esposo Soldado dirigido a su mujer. Y otras composiciones representan símbolos de las ansias de libertad y de justicia, como El Niño Yuntero. En plena guerra, logró escapar brevemente a Orihuela para casarse con Josefina Manresa. Fue en 1938 cuando falleció su primer hijo, cuya muerte impregnaría de un tono melancólico a muchos de sus futuros poemas. Ese mismo año comenzó la escritura del cancionero y romancero de ausencias, donde plasma vehementemente el dolor de no estar con su familia y la angustia que le producían los efectos devastadores de la guerra. Escribió su obra, El hombre acecha, en la cual manifiesta su visión trágica y pesimista de la guerra. En la prisión de Torrijos, compone las famosas Nanas de la Cebolla, tras leer una carta donde Josefina le relata que lo único que tienen para comer ella y su hijo son cebollas hervidas y pan. Al terminar la guerra, intentó huir cruzando Portugal por un paso clandestino, pero fue detenido por la policía portuguesa y entregado a las autoridades españolas. El 28 de marzo de 1942, Miguel Hernández muere en la prisión de Alicante, España, a los 31 años. Los invitamos a conocer más sobre la obra de este autor español. Adiós. ¿Qué les pareció la vida de Miguel Hernández? Fue un poeta español que vivió en el siglo XX. Pertenecía a una familia pobre del campo. Influido por ese ambiente, escribió sus primeros poemas, que pertenecen al género pastoril. También escribió poemas que reflejan su sentir cuando fue voluntario con los republicanos durante la guerra de 1936 en España. A Hernández le gustaba escribir sonetos, es decir, poemas con 14 versos divididos en 4 estrofas, las 2 primeras de 4 versos, cada una, y las 2 últimas con 3 versos. Son versos en decasílabos, es decir, son 11 sílabas y por su naturaleza siempre riman. Como se dieron cuenta, sus poemas hablan del campo, del amor, la melancolía, la guerra y la tristeza. Todo eso influido por la época que le tocó vivir. Su poesía es de las más sobresalientes del siglo XX, Nanas de la Cebolla. Es un poema muy conocido, pues habla de cómo su mujer se alimentaba solo de cebollas y pan, teniendo que darle pecho a su pequeño de 8 meses. El poema refleja pobreza, lejanía, tristeza, amor por su hijo y a la vez esperanza. Para entender cómo se proyecta una época y los motivos para escribir un poema, les invitamos a observar el video. ¿Qué puedo decir de un poema? Pongan mucha atención. Bienvenidos. Hoy veremos algunas de las cosas que se pueden decir de un poema. Lo que veremos a continuación es un ejemplo de análisis de contexto de un poema, para que puedan comenzar a reseñar los poemas que más les gusten, o incluso de algunos que no les guste tanto. A lo mejor y después de analizarlo les empieza a gustar. Comenzamos. Para contextualizar la reseña de un poema, es útil revisar los hechos históricos, sociales y culturales del momento en que el poema fue escrito. Porque, como hemos dicho, los sentimientos que describen los poetas están permeados tanto por su vida personal como por el mundo que los rodea. El poema que vamos a reseñar es el poema 20 del chileno Pablo Neruda. ¿Saben quién fue? Pablo Neruda nació en 1904 en la ciudad de Parral, en el centro de Chile. Desde pequeño mostró gran interés por el mar, el bosque y la naturaleza. Estudió en el Instituto Pedagógico, donde conoció a Albertina Rosa Azócar, la musa inspiradora de su famoso libro 20 poemas de amor y una canción desesperada, el cual es considerado uno de los poemarios más importantes de la poesía contemporánea. Años más tarde, Pablo Neruda fue nombrado embajador de Chile en Francia y en 1971 le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura.
2 años después, cuando el gobierno de Salvador Allende fue derrocado, Pablo Neruda enfermó y falleció días después en Santiago de Chile el 23 de septiembre de 1973. Cuando ya conocemos un poco del autor, es necesario identificar varios puntos que seguramente ya habrán visto en clase, como el género, el tema, el ambiente, las emociones que refleja y los recursos literarios que hay en el poema. El poema 20 que vamos a analizar dice así. Poema 20. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo: la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta, la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma, como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Comencemos con la reseña del poema 20. El contexto histórico y cultural es el de los años mozos del autor, en su juventud bohemia, literaria y estudiantil, época en la que vivió su primer amor. El género al que pertenece es la lírica poética. El ambiente refleja la apreciación que tenía cuando era joven de los muelles de Carahue y de Bajo Imperial. El tema del que trata es la partida del ser amado, una mujer, en este caso, Albertina Rosa Azócar, la musa del poeta. La emoción que se experimenta al leer el poema es la tristeza, el amor y la pérdida del amor. Y los recursos literarios que utiliza Pablo Neruda son: metáfora, en tiritan azules los astros, donde el centelleo de los astros se asemeja al tiritar de un cuerpo. Comparación. Aquí, el poeta compara el verso estimando que en esos momentos le cae tan bien al alma como bien lo hace el rocío al pasto, o como el caldo de pollo al enfermo. Por último, encontramos la repetición en el poema de la frase: puedo escribir los versos más tristes esta noche. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Espero que esta información haya sido útil. Ustedes también pueden ejercitar a hacer la reseña de un poema. De hecho, mi recomendación de hoy son 2 recomendaciones en una. La primera recomendación es que vayan a la biblioteca o busquen un poema en internet y traten de hacer una reseña con todo lo que han aprendido. La segunda recomendación es que escriban un poema. ¿Sobre qué lo quieren escribir? Puede ser sobre su comunidad, sus amigos o sobre alguna experiencia que hayan tenido. Con lo que han aprendido hasta ahora, están listos para hacerlo. Adiós. ¿Cómo podrían saber de qué época es un poema? El contexto de un poema se puede reconocer por los hechos históricos, sociales y culturales que se muestran en su tema y estructura. Es decir, a partir de las palabras que se usan, la época en la que se escribió y lo que le sucedió en esos momentos a la poeta o al poeta. Si revisamos la biografía del poeta chileno Pablo Neruda, podemos intuir a qué época o corriente estética pertenecen sus poemas. Neruda, con resabios del modernismo, perteneció al creacionismo y al vanguardismo, que son estilos y formas de construir y expresar temas y sentimientos. Como observaron, el poemario de Neruda, 20 poemas y una canción desesperada, es uno de los más leídos en todo el mundo, donde sobresale el poema 20, del que se habló en el video. ¿Pudieron notar cómo se puede analizar el poema a partir de otros elementos como la metáfora, la cual traslada su sentido de semejanza a otro objeto, persona o situación? Por ejemplo, su sonrisa de media luna evoca a alguien sonriendo, pero no a carcajadas. El otro aspecto es la comparación. Por ejemplo, su cabello es como un río, es decir, largo, liso u ondulado.
La repetición se construye con palabras, sonidos o letras. Por ejemplo, su risa es la risa de días felices. Finalmente, para saber cómo podrían elegir poemas para leer, les dejamos el video titulado En sus propias palabras. Pongan mucha atención. Bienvenidos de nuevo. Hoy conoceremos algunas estrategias para leer poemas. Comenzamos. ¿Cuáles son sus poemas favoritos? Van cambiando, pero hay algunos que se van quedando a lo largo de los años que tienen que ver con cosas como un poco más generales o más sencillas también, no sé. Hay un poema de mi infancia que me sigue gustando y es el que seguramente tú conoces, que empieza diciendo: verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. ¿Qué dice? Todavía no sé qué dice, pero es un verso, un poema, parte de un poema de García Lorca que me gusta mucho. ¿Por qué ese poema es especial para usted? Por la sonoridad que tiene. Acuérdate que al principio la poesía era totalmente sonora. Era un recurso para fijar en la memoria ciertas cosas y a través de los sonidos, de las repeticiones, de las consonancias, se nos iban quedando, digamos, atrapadas en la oreja. Pero también hay imágenes fuertes como esta de estos versos que te digo, que no tienes muy bien claro qué te está diciendo, qué te está expresando. Verde que te quiero verde, pues dices, verde estaremos en el campo, pero cuando dice el caballo en la montaña, como que te va llevando a otras imágenes. Y yo creo que la poesía, más que decirte cosas muy exactamente, te deja las cosas medio ambiguas para que cada lector termine de escribir el poema. ¿Y cuáles son los poemas que más le gusta leer y por qué? Bueno, a mí me gustan mucho los poemas que tienen más sonoridad, obviamente. Y a partir de su experiencia, ¿qué recomendaciones daría a los adolescentes que apenas iniciamos en el mundo de la lectura de los poemas? Mira, yo no creo que haya como un camino siempre. Yo creo que uno tiene que leer los poemas que le gusten, los que te digan algo, los que suenen mejor en tu oído. Porque si uno dice, este poema, pues este me puede gustar a mí ahora. Como te decía al principio, cambian mis gustos con el tiempo. Depende de lo que me haya pasado últimamente, depende de lo que haya comido incluso. Hay poemas que son más propicios para uno. Es como la comida también. No te puede gustar siempre o el mole o la paella, ¿no? A veces te gusta una cosa, a veces otra, a veces solo un poco. Y yo creo que con los poemas ocurre lo mismo. Y yo a los jóvenes que me preguntan eso les digo, pues vayan a una librería, pidan una antología de poemas y cómprenla, porque hay como muchos poemas, muchos poetas, muchos estilos, muchas intenciones, o de plano agarren a un autor y si algún poema al abrir el libro les llama la atención, pues ese libro podría ser o estar destinado para que lo lean. ¿Y qué obras poéticas y qué autores les recomendaría a los alumnos de telesecundaria? El telesecundario, bueno, hay poemas que están en prosa, que yo creo que son muy interesantes por muchas cosas, por la emoción que nos provocan. Yo creo que los poemas, yo creo que la literatura en general no se mide o no debemos medirla por el tamaño, por el grosor de los libros, por las pastas duras o blandas, sino por la emoción que te provocan. Y si los jóvenes quieren leer un tipo de poemas o prefieren otro, que entren por esa puerta a donde sea, porque la poesía, yo estoy seguro que te hace ver al mundo como con un ligero aumento de luz. ¿Qué le puede ofrecer un poema a las personas y a la cultura de una comunidad o de un país? La poesía es una especie de un disco duro
que debemos nosotros siempre aprovechar para construir, digamos, la identidad mejor o de la mejor manera de un grupo, de un pueblo, de un país, de una región, porque cuando hablas tú de literatura no puedes pensar solamente en la literatura mexicana. La literatura mexicana está permeada por literatura inglesa, francesa, por muchas literaturas. Entonces, mientras nuestra memoria sea, ahora sí que una memoria extendida, pues vamos a poder nosotros definir mejor nuestro gusto y poder decir lo que nos tocó vivir en nuestro momento, por ejemplo, a partir de versos o de unos poemas que podamos escribir. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Ya están listos para, con sus propias palabras, generar estrategias para leer poemas. Hasta la próxima. ¿Qué les parecieron las estrategias para leer poesía? Para elegir lo que quieren leer, tomen en cuenta cómo se sienten, el tema del poema, el poeta y la generación a la que pertenece. A la hora de analizar o querer entender el poema, es necesario considerar que muchas veces contienen temas que pueden parecer muy sencillos o complicados. Por eso se requiere leerlos varias veces para descubrir el humor y la sonoridad del poema, con las palabras que usa y el tema al que se refiere. Pueden empezar con alguna antología de poesía, con los poemas que vengan en su libro de texto o con algún libro de poemas que se encuentre en su hogar. Respondan a las siguientes preguntas. ¿Qué estilo de poemas les gustaron más? ¿Los de Miguel Hernández o de Pablo Neruda? ¿Y por qué? ¿Cómo pueden saber a qué época pertenece un poema? Por último, elijan un poema en sus textos de español. Léanlo y escriban qué les hizo sentir. Integren las respuestas y guárdenlas en su carpeta de experiencias para después compartirla con su docente. Les invitamos a revisar en los libros del Rincón el libro Poesía Mexicana, antología esencial, compilada por el poeta mexicano Marco Antonio Campos. Ahí pueden leer poemas de algunos de los poetas mexicanos más importantes. Ha sido un gusto acompañarlos en esta sesión de Aprende en Casa. Los esperamos en la próxima. ¡Hasta pronto!